precisamente esta semana el mensaje que me dio es el siguiente, y es: somos iglesia. ¿Podéis decirlo conmigo? Somos iglesia. Somos iglesia. Sentí la necesidad de compartir acerca de este tema porque la iglesia es un diseño de Dios. La iglesia es un diseño de Dios. La iglesia no es este edificio, por muy bonito que está decorado. La iglesia no es un local. La iglesia somos tú y yo, ¿vale? Pero la cuestión es que somos tú y yo juntos. Yo sola no soy la iglesia del Señor. María del Mar sola no es la iglesia del Señor. Isabel no es la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor juntos. Y precisamente en 1 Corintios 12 habla acerca de esto. En el versículo 27 dice lo siguiente: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Que en otro pasaje, ¿vale?, dice Pablo que es decir, la iglesia. Dice, sois el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Y luego dice, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Ahora, yo no sé cuántos de vosotros os consideráis parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, no de la congregación Oasis, de la iglesia de Cristo. No sé cuántos de vosotros consideráis formar parte de la iglesia. Si es así, di amén. No te voy a pedir que levante la mano ni nada, pero di amén si te consideras parte de la iglesia de Cristo. Amén. Pues si es así, traigo tarea para vosotros. Lo siento mucho, familia, pero formar parte de la familia de Dios conlleva responsabilidades. Y el Señor me hablaba esta semana de edificar y cuidar a su iglesia. Edificar y cuidar al cuerpo de Cristo. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que dice Jesús, sí, ¿eso qué es? Edificar y cuidar a la iglesia. Pues esa es nuestra tarea como iglesia. La iglesia no es un club social, no es un grupo muy ameno de personas que nos caemos bien y tenemos la misma fe. La iglesia es un diseño de Dios. Entonces hoy quiero darte va a ser cortita la predicación de hoy, creo que va a ser directa, pero y muy necesaria, como he dicho. Pero quiero que en primer lugar veamos lo siguiente, porque ¿cómo puedo edificar y cuidar a la iglesia? Pues en primer lugar tienes que extender amor. Extiende amor. La palabra en Juan 13:35 dice lo siguiente: este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. También vosotros debéis amaros uno a otro. De este modo sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. De esta manera, el Señor podía haber dicho 1.000.000 de cosas. Se lo estaba diciendo a sus discípulos. Podía haber dicho, así sabrán que sois mis discípulos porque hagáis milagros y maravillas en mi nombre. Porque sanaréis a los enfermos como yo he hecho. Porque vais a echar fuera a los demonios. Así sabrán que son mis discípulos. Sin embargo, no dijo eso. ¿Qué dijo? Que os améis los unos a otros. Muy sencillo parece. Sin embargo, yo llevo en el Evangelio toda mi vida y en el ministerio 18 años, casi 20 años en el ministerio trabajando con personas. Y lo que más hemos trabajado son problemas de relaciones entre hermanos. Sí. Personas que dicen, lo siento, pero es que no aguanto a tal persona. Lo siento que esta persona no la trago. Es que hay algo que no puedo. Y estamos hablando de nuestros hermanos en Cristo. No es fácil amar a nuestros hermanos. ¿Por qué no es fácil? Porque nuestros hermanos no son perfectos. Igual como yo no lo soy. Sin embargo, Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. Muchas veces en vez de reinar amor entre nosotros, lo que reina es un espíritu de rechazo. Reina un espíritu de juicio.
reina un sentir de malestar. Sin embargo, la Biblia es muy clara en esto, que debemos amar a nuestros hermanos. Y cuántas veces me atrevo incluso a decir, se nos hace mucho más fácil amar a los que están fuera, los que no forman parte de nuestra familia espiritual, que a los que forman parte de la familia espiritual. ¿Os ha pasado? Como que no ponemos las mismas exigencias con la gente de fuera que tenemos con la gente de dentro. Entonces nos resulta mucho más fácil amar a la gente de fuera que amar a los de dentro. Juan dijo en 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8, queridos hermanos, amémonos los unos a otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama es nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Sabéis por qué nos cuesta amar a nuestros hermanos muchas veces? Porque estamos amando con nuestra fuerza, nuestro amor humano. Sin embargo, aquí Juan habla ¿de qué? Del amor que viene ¿de quién? De Dios. ¿Y cómo es ese amor de Dios? ¿Cómo ha sido ese amor de Dios contigo? Pregunta. ¿Cómo ha sido? El amor de Dios conmigo ha sido el siguiente. Ha sido paciente. Ha sido bueno. Ha sido generoso. Dios a mí no me ha guardado rencor en ninguna ocasión, aunque he merecido que lo haga. Ese es el amor de Dios con nosotros. Y ese es el amor que nosotros debemos tener hacia otros, especialmente para nuestra familia espiritual. ¿Os imagináis si Dios guardara rencor? Yo no estaría aquí, por supuesto. Estaría frita de un rayo que me hubiese caído hace mucho tiempo. Yo no sé tú. ¿Os imagináis que Dios fuese tacaño conmigo y contigo? No estaríamos vestidos, no estaríamos acompañados, no estaríamos aquí en este lugar en este día. Estaríamos pasando una fatiga impresionante. ¿Os imagináis? Ese es el amor que debemos tener el uno con el otro. Y nosotros en la iglesia tenemos que tener eso en cuenta. No es fácil, veníamos hablando en el coche con María del Mar, decíamos, no es fácil trabajar con gente, no es fácil, siempre hay roces, si lo hay en la familia natural, cuanto más aquí reunidos. No es fácil, es complicado, cada uno tiene su historia, cada uno tiene historias que incluso nosotros no conocemos, tiene su forma de ser. Sin embargo, Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. Y en este día, si te consideras parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, esto es algo que tienes que hacer. Amar a tus hermanos. Tienes que amar al que te bendice a ti, el que te cae bien, el que te da charla, el que ora por ti, el que te da palabras de vida cuando estás desanimado. Tienes que amar al que está débil. Tienes que amar al que está descarriado, que está haciendo las cosas mal y lo sabe, pero las sigue haciendo así. Tienes que amar al pesado, al que no aguantas con tus fuerzas naturales. Tienes que amar y seguir amando de la misma manera que lo hace Dios contigo y conmigo. Entonces suena fácil, pero no es tan fácil. Yo creo que este es lo más importante y lo más difícil que tenemos por delante. Pero lo podemos hacer porque es el amor de Dios. Entonces, si eres parte de la iglesia del Señor, extiende su amor. Amén. También nos toca edificar y cuidar de nuestra iglesia. Y esto es, yo creo que incluso más fácil que la primera. La primera creo que es la más difícil. Contribuye a la unidad. Y digo que esta es quizás más fácil porque cuando andamos con un espíritu lleno del amor de Dios, es fácil contribuir a la unidad. Hemos leído esta mañana, cuando hemos llegado temprano a orar, el Salmo 133:1,
que dice, cuán bello y cuán agradable es que los hermanos vivan en armonía. Y luego al final de ese texto, en el versículo 3 dice, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Yo quiero ser bendecido por el Señor. ¿Cuántos quieren que fluya vida eterna en este lugar? A veces nos esforzamos muchísimo para atraer personas nuevas que no conocen a Cristo a este lugar, que puedan recibir el mensaje de salvación, de vida eterna sobre su vida. Pues si no hay armonía aquí, lo siento mucho, hermano, en vano es nuestro trabajo. Hace un tiempo atrás nosotros tuvimos que tratar en nuestra iglesia una problemática que surgió precisamente por una persona que estaba intentando crear división en vez de armonía. Una persona que en vez de contribuir a la unidad, lo que hacía por detrás, cogía a uno y a otro y criticaba y juzgaba y intentaba meter cizaña entre los hermanos. Esta era una persona que se consideraba parte del cuerpo de Cristo. No era un extraño, no era la persona que venía por primera vez y estaba juzgándolo todo. No. Era una persona que decía ser hijo de Dios y parte de su cuerpo. Y gracias a Dios pudimos atender la situación rápidamente, pero aún así hubo daños colaterales. Porque en esa situación salió personas dañadas por lo que habían escuchado. Personas que no entendían cómo otra persona, otro creyente podía manejarse de esa manera dentro de la iglesia. Luego tuvimos otras personas que salieron envenenadas, porque todas las críticas, todos los juicios, todas esas cosas que esta persona había plantado en ellos, había tomado raíz en sus corazones. Lo que más nos dolió fue lo siguiente. Nosotros pedimos ayuda y consejos a diferentes pastores más experimentados con este tipo de situación. Y esto es lo que más nos dolió que nos dijeron. Tristemente, este tipo de cosas siempre pasan en las iglesias. Y si tú has estado en la iglesia mucho tiempo en tu vida, quizás has conocido diferentes congregaciones, me podrás decir, pues sí, es verdad, este tipo de cosas siempre pasan en las iglesias. Pues muy mal, muy mal. Porque Jesús nos diseñó la iglesia para eso. Esa afirmación que nos dieron cada vez que hablábamos con un pastor para pedir consejo, nos alentaba porque decíamos, bueno, no somos los únicos que estamos pasando por aquí, pero a la misma vez de verdad nos quebraba el corazón. Porque lo que Dios diseñó para su iglesia es bendición y vida eterna. Y eso viene a través de la armonía, a través de la unidad en el Espíritu. Efesios 4:3 dice lo siguiente: esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Jesús también había dicho, ser hacedores de paz. Y una vez más, a veces somos hacedores de paz con los de fuera. Pero en nuestra propia casa, en nuestra propia familia espiritual, no queremos ser hacedores de paz. Queremos ser hacedores de justicia, de razones. Dios quiere enviar su bendición a cada uno de nosotros y a su iglesia en conjunto. Pero eso solamente puede ocurrir si vivimos en comunión, en unidad de su espíritu. La iglesia, lo voy a decir una vez más, es un diseño de Dios. Hoy en día hay gente que está asqueada con la iglesia, gente que se considera muy creyente, que ama a Dios, pero no aguanta estar en una iglesia. Eso no es lo que el Señor diseñó. Eso no es el espíritu con el que el Señor hizo su cuerpo y estableció a su iglesia. Contribuyamos a la unidad. La unidad. Claro que vamos a tener diferencias. Si la tengo yo con mi hermana, con mi hermano, con mis padres, ¿cómo no lo voy a tener con vosotros?
en algunas ocasiones. Pero si reina el amor de Dios en nuestras vidas, contribuimos a la unidad. Y si hay algún desacuerdo o si escuchamos alguna queja, ¿qué hacemos? Intentamos poner paz. Intentamos agarrarlo en lo importante que es Cristo y su amor. Entonces, hermanos, si eres parte de la iglesia del Señor, aporta unidad a la iglesia. No aporte chismorreo, porque si nos ponemos a rebuscar, es que hay tanto y tanto y tanto chismorreo que podemos escribir una telenovela de esas turcas o latinas fácilmente. Claro que hay cuestiones, claro que sí. Pero estamos aquí para edificar, estamos aquí para cuidar. Contribuye a la unidad, hermano. Y en tercer lugar, si eres parte del cuerpo de Cristo, quiero decirte que debes edificar y cuidar a la iglesia dando de tu servicio. Dando de tu servicio. Esto tampoco es difícil, pero es un poco incómodo para las personas. Y uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra sociedad hoy en día es precisamente la falta de compromiso. La gente no quiere contratos ninguno cuando se trata de contrato de teléfono, contrato con el gimnasio, permanencia. No, queremos compromiso cero. Cada vez hay menos matrimonios que se forman porque la gente no quiere atarse a un compromiso. Y esto se ha colado también en la iglesia, se ha colado. Lo que queremos es llegar aquí, sentarnos, escuchar las alabanzas, cantarlas, llorar, sentirnos bien, escuchar la palabra del Señor y luego salir y olvidarme. No queremos compromiso, no, porque el compromiso requiere sacrificio. Y esto es muy triste, porque para edificar a la iglesia, para cuidarla, tenemos que servir. Mira lo que le dijo Jesús a Pedro en Juan 21, versículos 15 a 17. Dice, estoy hoy leyendo la versión nueva versión internacional, por si alguno tiene otra versión y está viendo que sale un poco diferente. Dice lo siguiente: Jesús preguntó a Simón Pedro. Esto voy a ponerlo en contexto. Este pasaje que estamos leyendo es después de Jesús morir y resucitar de entre los muertos. Pedro lo había negado por miedo, por temor, por lo que fuese. Jesús se le aparece, ¿vale? Se le aparece mientras Pedro está pescando con sus amigos. Y Jesús llega un momento que le pregunta a Pedro, cuando Pedro se da cuenta que es él, Jesús le pregunta a Pedro lo siguiente: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y qué le dijo Jesús? Apacienta mis corderos, cuida mis corderos, cuida de mis hijos. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y una vez más Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuida. Para cuidar a ovejas, ¿qué tienes que hacer? Tienes que darle de comer. Tienes que guiarlas. Tienes que curarle sus heridas, lavarlas, limpiarlas, cortarle la melena esa tan grande que echan las ovejas, ¿no? Todo eso se lo estaba pidiendo Jesús a Pedro que lo hiciera con los suyos. Pedro en ese momento no era pastor, todavía no tenía el título que vemos luego en el libro de Hechos, que es apóstol. No, Pedro ahora mismo era una persona cualquiera, que había conocido al Señor, pero había regresado a su vida. Y sin embargo, Jesús le dio esa tarea.
Y el tema es que muchas veces pensamos que la tarea de cuidar a la iglesia es de los pastores y de los líderes, de las personas que tienen ciertos títulos en la iglesia. Sin embargo, es tarea de todos, de todos. Debemos cuidarnos el uno al otro. Hay gente que tiene problemas con esto, no quiere saber, dice, Susi, es que yo tengo suficientes problemas con los míos. ¿Encima me va a poner a cuidar a otra gente? Claro que sí, claro que sí. De eso se trata el sacrificio del amor a los hermanos. De eso se trata el compromiso al Señor. ¿Te consideras un discípulo de Cristo? Pues es tiempo que te pongas en marcha. Es tiempo que empieces a cuidar a los que están a tu alrededor. Jesús dijo en una ocasión que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si el Rey del universo vino para servir, ¿cuánto más nosotros tenemos que servir? ¿Estás dispuesto a seguir su ejemplo? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, aquí estoy? Fijaros que Jesús le dijo estas palabras a Pedro 3 veces. ¿Por qué? Porque a veces nos animamos y servimos un día, pero el segundo día se nos hace pesadito y no queremos hacerlo. ¿Os ha pasado? A mí me ha pasado alguna vez. Que digo, madre mía, sí, hoy puedo estar con los niños, pero la semana que viene, por favor, no cuentes conmigo. Sin embargo, ese servicio debe conllevar un compromiso. La intención de Jesús era comprometer a Pedro, diciéndole esas palabras 3 veces. Luego Pedro aprendió la lección y la aprendió bien. Y fijaros lo que él mismo le dice a los creyentes en su carta, en 1 de Pedro 4, 9 al 11. Esto lo está hablando a creyentes, a hermanos en la fe, y le dice lo siguiente: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente, compromiso, la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Dejemos de quejarnos. Dejemos de escaquearnos. Es tiempo. Dios ha puesto dones en cada uno de nosotros. Y Él quiere que lo pongamos a disposición. Pero que lo pongamos a disposición de manera fiel. Fielmente. Porque solo así edificaremos y cuidaremos la iglesia de Cristo. ¿Estás preparado para servir? Igual me estás diciendo, Susi, es que yo no sé qué hacer. Si aquí llevo 2 días, no tengo ni idea, no sé ni, me pones a buscar libros en la Biblia ni los encuentro. Quizá me dices, es que apenas no sé ni leer, mucho menos hacer algo especial para la iglesia. Pues Dios te ha dado a ti un don, algo especial. Te ha dado algo especial que es tuyo para que lo compartas con los demás. Kelly, Dios te ha dado a ti algo especial que yo no tengo. Entonces te toca compartirlo conmigo y con los demás. Belén, Dios a ti también te ha dado algo especial que solo tú tienes. Compártelo con la iglesia del Señor. Queremos que la iglesia crezca, queremos que la iglesia se llene de personas, pero si no estamos preparados, no va a pasar. Si no estamos llenos de amor para con la gente, no va a pasar. Si no queremos servir, no va a pasar. Si no estamos sembrando unidad, no va a pasar. Y si pasa, pasará de forma de que no vamos a parecer la iglesia de Cristo, vamos a parecer un club social. Y eso no es la intención del Señor.